Buenos días, banda. Esta historia es solo para entretener. Derechos de autor, esta teoría barra fanfic no me pertenece. Sin embargo, el anime junto a la historia original del anime no me pertenece. Sus créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 5. El amanecer. Siempre había sido del tipo que intentaba sofocar el silencio. Como siempre parecía permear su vida, el ruido era una necesidad que se había convertido en una muleta en la que apoyarse durante tanto tiempo que volver a estar en ese temido silencio era casi una tortura. Cuando entró en la academia, había llenado ese silencio con gritos y enojo, o alardeando en voz alta, cualquier cosa que pudiera para llenar el silencio opresivo que se cernía sobre él como su propia piel. A los 16 años no había abandonado ese sentimiento o noción, sin embargo, podía mantener su paz si era necesario, ya que su soledad había disminuido con el tiempo, al igual que la asfixia que traían los días de silencio. En ese momento, si decía algo mínimamente ruidoso o escandaloso, una nube se cernía sobre él y lo convencía de que, en efecto, si se atrevía a hacer algo así, el resultado trágico sería que su cabeza rodara por el suelo. Sin embargo, el silencio que los rodeaba era insoportable, y aunque supiera que debía contener la lengua, eso no hacía que toda la situación fuera menos incómoda para él. Cuando lo llevaron por primera vez al lugar, quedó impresionado por la suave mezcla de opulencia que uno esperaría de un miembro de la alta sociedad y una simplicidad que delataba un fuerte deseo de una vida sin calamidades. Puertas de papel lisas, con un aspecto limpio, y lo que parecían ser pisos de madera nuevos, y paredes con paneles de madera. El agua de lo que parecía ser un lavabo, aunque Naruto no estaba seguro de si ese era su nombre en ese momento, pasaba por lo que parecía ser una pieza de piedra curva endurecida y caía en un cuenco de piedra colocado sobre una encimera completamente de madera. Él mismo estaba en la pasarela que había entre las dos casas, contemplando la puesta de sol. Era una vista hermosa desde el acantilado y, aunque la había visto muchas veces antes, la visión del sol poniéndose sobre los nuevos tejados de esta Konoha recién forjada era una vista que lo dejaba sin aliento. Así que se sentó a mirar, mientras su corazón latía más rápido en su agitada soledad, disfrutaba la sensación de los últimos rayos del sol sobre su piel. A pesar de todo lo que se acumulaba a sus pies y del miedo que se enroscaba cada vez más rápido alrededor de su corazón, se encontró tarareando una melodía más ligera, casi como si fuera una venganza contra las circunstancias mismas. La suave brisa era cálida esa noche, se alegraba de que el verano ya hubiera llegado, odiaba el frío, o era la nieve misma. Apoyando la cabeza sobre el poste de madera que tenía detrás, miró hacia Konoha, tarareando suavemente. No sabía qué sucedería, y era una sensación horrible, pero en ese momento, no le importaba pensar en ello. Con el rabillo del ojo, vio un movimiento, una figura borrosa vestida de azul. Siguiendo su mirada, vio al otro sentado en la pasarela tal como él lo había hecho, y se sorprendió un poco al ver a Madara sentado frente a él, aparentemente disfrutando de la puesta de sol junto con él. Claro que el hombre tenía un chakra aterrador, frío y malévolo, pero no lo ponía nervioso como cuando lo había visto por primera vez. De hecho, el aura que emitía el otro hombre era bastante relajante, considerando todo, se sentía familiar. No era tonto, sabía que su chakra estaba influenciado por el del propio Kyuubi, así que tal vez se sentía más cómodo cerca del otro hombre ahora por eso. Entonces algo le impactó a la mente y le hizo reflexionar. Tobirama dijo que no confía en mí. No había querido hablar, y para ahorrarse el esfuerzo miró hacia otro lado, avergonzado. Vio que la mirada de Madara se fijaba en él. Accidental o no, puede ser prudente continuar su línea de pensamiento ahora que había hablado. Madara no parecía el tipo de hombre que tomara con agrado las oraciones a medias. Dice que fue por mi chakra, o más bien por su naturaleza oscura, pero eso no significa que no confía en ti. Se estremeció, esperando una represalia por esa pregunta, no era exactamente algo educado de preguntar. Sin embargo, lo que obtuvo fue una risa tranquila y un suspiro reverente. Al volverse hacia el otro hombre, sintió el rubor en sus mejillas cuando se dio cuenta de que el otro todavía lo estaba mirando, y con una expresión, casi, suavizada, algo con lo que no estaba familiarizado en general, sin mencionar que en realidad no esperaba que el otro hombre todavía estuviera mirándolo. Tobirama-kun no confía en nada de lo que puede ver. Y mucho menos en la gente. Se puso rígido ante eso, resoplando por la nariz. Era divertido como el hombre de cabello plateado era tan presuntuoso, en cierto modo, le recordaba a Naruto a los odiosos aldeanos con los que había tratado cuando era niño, e incluso como un shinobi reconocido de Konoha, pero al mismo tiempo, era casi una versión deformada de Sasuke de una manera más vieja y extrañamente fría.
Relajándose un poco, relajó los músculos de sus piernas de su posición fetal cerca de su pecho. En lo que respecta a nuestro chakra oscuro, bueno, eso es simplemente la paranoia heredada de su clan. Lo dijo con ligereza como si no hubiera disputa de que el clan Senju tenía mentes paranoicas. Aunque sabía bien que no conocía este lugar lo suficientemente bien como para opinar sobre eso, por lo que simplemente se mordió la lengua. El naranja brillante del sol brilló sobre el rostro del otro hombre, y por un momento, pareció como si sus ojos se hubieran encendido con el resplandor naranja, volviéndose rojos en lugar del negro profundo y oscuro que eran. Por alguna razón, trajo un atisbo de humanidad al hombre de cabello oscuro donde antes no había habido mucha, sus ojos no parecían tan fríos, y su cabello parecía aclararse a un marrón oscuro con esa luz, haciéndolo parecer mucho menos una muñeca de porcelana, y más como un joven como él mismo. Lo cual era extraño, porque si bien no había arrugas en su persona, además de las patas de gallo más leves alrededor de los ojos, Madara parecía bastante mayor que él, en la forma en que hablaba y actuaba, sin mencionar su impresionante altura. ¿Qué edad tenía en realidad? Estaba casi desesperado por preguntar, pero estaba bastante seguro de que eso no obtendría una buena respuesta, ¿o era solo con las mujeres? Bueno. En su propia opinión, no había mucha diferencia entre mujeres y hombres aparte de los genitales. Así que en realidad podría suceder cualquier cosa. Entonces, ¿cuántos años tienes? Murmurar una pregunta así probablemente no fue su mejor decisión. Al menos era mejor que gritarla, que era algo que habría hecho si fuera un poco más joven. El otro hombre no apartó su atención del sol esta vez, en cambio tenía una expresión solemne, y Naruto se preguntó si había sido su pregunta la que desencadenó tal emoción o el propio pensamiento perdido de Madara lo que la había provocado. ¿No es esa una pregunta descortés en el clan Senju? Inseguro, Naruto se cruzó de brazos, bueno, ¿cómo iba a saberlo? Nunca había estado expuesto a una educación adecuada y mucho menos a la educación Senju, a menos que apostar y emborracharse se consideraran apropiados. Al notar que en este punto estaba haciendo pucheros, relajó su labio y miró al otro hombre con atención, aunque solo fuera para estar seguro de que no lo estaban poniendo a prueba. A Madara no pareció importarle, ya que solo le dio una mirada pasajera antes de girarse una vez más para contemplar la puesta de sol frente a ellos. Sin embargo, descubrirás que soy 2 años mayor que Hashirama y 4 años mayor que Tobirama, lo que me coloca en la fresca edad de 21 años. La irritación se apoderó de él y aterrizó bruscamente en su mente, al igual que un fuerte deseo de golpear al hombre de cabello plateado, eso era injusto. Habló antes de tener la previsión de detenerse. Ah. Eso significa que Tobirama es solo 1 año mayor que yo. No puede llamarme niño. El bastardo. Si bien era simplemente su indignación la que hablaba, se puso de pie como si estuviera hablando con otra persona y gritó, fue infantil de su parte y se dio cuenta de esto por completo tan pronto como terminó su pequeño ataque. Ciertamente, no ayudó en su caso. ¿Eres consciente de que tu forma de hablar es bastante extraña? Eso le hizo reflexionar y se tomó un momento para considerar las palabras antes de responder con la naturalidad con la que normalmente lo hacía cuando alguien lo llamaba extraño. Tenía que admitir que sí, ya que parecía que la gente de aquí, en esta época, hablaba mucho más refinada que él. En retrospectiva, la forma en que hablaba debía sonar bastante indignada para los residentes de esta época. Tal vez tendría que mejorar eso en una fecha posterior. Por ahora, solo podía inventar pequeñas mentiras piadosas para excusarse de su comportamiento. Bueno, en mi pueblo nunca me enseñaron a hablar correctamente, nadie quería enseñarme. Era cierto, así que tuvo suerte, porque si hubiera sido mentira, seguramente estaría sudando copiosamente y habría sido bastante evidente que no estaba diciendo toda la verdad. Ya veo. No te disculpa, ¿entiendes? Cualquier hombre o mujer debería ser consciente de la conducta adecuada a tu edad. Aunque, para hablar con bastante claridad, con el ostracismo que supuestamente sufriste en tu pueblo, no es del todo inviable que experimentes tales ineptitudes sociales. Por un momento prolongado, el rubio atrevido solo pudo mirar al hombre completamente confundido. Palabras tan profundas estaban más allá de él, nunca las había escuchado pronunciar antes en su corta vida, y eso hizo que lo que el hombre mayor dijo fuera aún más difícil de desenredar en una oración concluyente. Así que en lugar de concentrarse ávidamente en lo que el hombre acababa de decir, se dio la vuelta, sentándose una vez más, y contempló el último rayo de sol en silencio. Era la más hermosa que jamás había visto. Bajo la luna, habría sido plausible echarle un vistazo, pero con la luz casi inexistente de la luna nueva, era completamente imposible.
Forzar la audición tampoco sería de ayuda para su búsqueda, ya que el hombre, un shinobi hábil, podía moverse ligeramente entre las ramas de los árboles y sus pies nunca emitían un sonido mientras saltaba de rama en rama como le habían enseñado a hacer. Este hombre estaba allí solo bajo la mirada de los rumores, ya que en circunstancias normales no tenía nada que hacer en este lugar, y estaba seguro de que nunca volvería a tener esa conexión. Sin embargo, en esta situación particular, sentía curiosidad y descaradamente también. Porque su antiguo compañero de equipo había sido declarado desaparecido por el Hokage no hacía ni 2 semanas. Solo se había enterado de algo así mientras viajaba por Suna, aunque era arriesgado, y se había encontrado en medio de la conversación de 2 camareros, que cotilleaban. Aparentemente, Naruto había sido oficialmente titulado como un ninja desaparecido y debía ser capturado vivo o muerto. Sasuke no era tonto, puede que no favoreciera a la mujer que era Hokage, pero sabía también como cualquier aldeano que ella favorecía a la rubia enérgica, por lo que no era razonable concluir que ella lo había clasificado como tal. Entonces, en el proceso de eliminación, Sasuke solo pudo concluir un margen de posibilidades que podrían haber ocurrido para que esta situación se volviera tan frecuente tan rápido. Sin embargo, si bien no estaba ansioso por admitir tales fallas en voz alta, sabía muy bien que la mayoría, si no todas, de las posibilidades que había considerado no eran el razonamiento real. De ahí su razón ahora para viajar a su antiguo memador. Verificación. Con suerte, no se vería obligado a entrar en la aldea él mismo, si llegara a eso, simplemente enviaría a Karin en su lugar, ella podría reunir más información que él en esta circunstancia, por así decirlo, de todos modos. Al ser un tipo sensorial, podría fácilmente anular su flujo de chakra y ser considerada como una ciudadana, sin que se levantara ninguna sospecha sobre ella. Todo esto, y solo recientemente había visto al rubio intentando convencerlo para que regresara con él a la aldea Levil. Sasuke no podía decidir si eso era patético o admirable. Ahora, sin embargo, eso ya no importaba, con el rubio desaparecido, se había quitado una espina del costado. Sin embargo, por precaución, iba a investigar al menos un poco, si Akatsuki había obtenido el Jinchuriki, entonces se vería obligado a tomar medidas personalmente, Konoha estaría demasiado ocupada discutiendo entre ellos para hacer algo de valor si ese fuera el caso, y seguramente dejaría al idiota rubio muerto, y a Akatsuki con otro demonio más a su disposición. No hace falta decir que eso era algo que nadie en ninguna aldea o nación necesitaba o quería. Llegar a la aldea bajo la sombra de la noche fue vergonzosamente sencillo y tuvo cuidado de evitar las trampas de los Anbu. Rápidamente se deshizo de una pequeña parte de la barrera sellada y se deslizó con su equipo hasta Konoha. Era algo que odiaba y apreciaba a partes iguales. El mejor amigo de su hermano, Shisui, le enseñó el truco justo después de que ingresara a la academia y resultó ser bastante útil en la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, ahora que estaban dentro, no necesitaban preocuparse de que los Anbudo Join fueran enviados tras ellos, ya que nadie sabía que estaban allí y podían llevar a cabo su investigación sin interrupciones innecesarias. En circunstancias normales, en ese momento se sentiría un poco avergonzado, pero en ese momento, con su euforía, no sentía tal emoción. Era algo que no había previsto y era una visión muy hermosa. Cuando le había mencionado a su hermano menor la posibilidad de que el niño se quedara con ellos para apaciguar al hombre severo, no esperaba que ocurriera algo así. Era una visión extraña, en verdad, y él más que nadie sabía que en su juventud Madara había sido un individuo hablador. Ver eso una vez más era extraño, pero ciertamente no desagradable. Si hubiera sabido que este niño rubio, con la piel bronceada y los ojos más azules que el cielo sería capaz de devolverle la persona que Madara había sido en su juventud, bien, habría obligado a Madara a vigilar al niño mucho antes. Ahora bien, no estaba seguro de qué estaban hablando los dos, pero debe haber sido al menos en parte placentero para Madara hablar con el muchacho. Sintió un revoloteo en el estómago y la esperanza de que Madara saliera una vez más de su caparazón solitario si tan solo conversaba para disuadirlo. Tal vez, pensó el moreno de pelo largo, tal vez este niño sea la clave para desentrañar el misterio que mi viejo amigo ha creado de sí mismo durante el año pasado. Continúa.